El golpe en Bolivia tuvo una justificación religiosa. Los golpistas invocaron a Dios para legitimarse. Después de 13 años de una supuesta dictadura indígena, la Biblia regresa a palacio, la Biblia regresa al poder. La religión y el golpe de Estado en Bolivia, aquí, en sacro y profano. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en la crisis política de Bolivia ha sido el uso de lo religioso. Janine Áñez, autoproclamada presidenta interina de Bolivia, con una gran Biblia en la mano, proclamó el regreso del cristianismo al centro de la gobernabilidad del país. La jerarquía de la Iglesia Católica se apuró para declarar en conferencia de prensa que no había golpe y llamaba a los bolivianos a la paz y preparar nuevas elecciones. Bolivia es un estado laico desde que se promulgó la nueva Constitución en 2009. La mayoría de la población es católica romana, 7.1% es evangélica y pentecostal, mientras que el 1.7% es protestante. La forma que adoptó el golpe de Estado estuvo arropado por lo religioso y por mensajes simbólicamente dirigidos para grandes sectores de la sociedad, sobre todo en la clase media. El ultraconservador Fernando Camacho, el llamado Bolsonaro boliviano, irrumpió en el abandonado Palacio Presidencial después de la renuncia del presidente Evo Morales el 10 de noviembre, con una Biblia en una mano y una bandera nacional en la otra. Camacho inclinó su cabeza en oración por encima del sello presidencial, cumpliendo su promesa de devolver a Dios al palacio de gobierno, y la deidad indígena, la Pachamama, nunca regresará al palacio, dijo, refiriéndose al espíritu de la Madre Tierra. Bolivia pertenece a Cristo. Hay una larga historia de vínculos en los golpes de Estado en América Latina y lo religioso. Por ejemplo, bajo la Guerra Fría, los golpes militares en Argentina, Chile, Uruguay se justificaron para restablecer una civilización occidental y cristiana frente a la amenaza del comunismo. Ahí, sectores de la jerarquía legitimaron no solamente la dictadura, sino también la guerra sucia. Los golpes parlamentarios. También la Iglesia Católica ha jugado un papel, por ejemplo, en Paraguay, con el derrocamiento del obispo Lugo en 2012. En 2009, en Honduras, el cardenal Maradiaga jugó un papel nefasto en la caída de Manuel Zelaya. Los evangélicos también tienen responsabilidad. Por ejemplo, la caída de Dilma Rousseff, la bancada pentecostal, propició la caída en aquel país sudamericano. En fin, hay toda una serie, bueno, qué decir de Efraín Ríos Montt en Guatemala en 1982. Es decir, hay una larga tradición. Sin embargo, el golpe de Estado en Bolivia, quizá el manejo de lo religioso ha sido de manera muy explícita. Ha sido un golpe de inspiración cristiana, podríamos decir. Muchas gracias por su presencia, Rubén. Al un contrario. placer. Muchas gracias, Felipe Gaitán. Un placer. Rubén, tu experiencia de periodista, es decir, explícanos brevemente tus conclusiones. ¿Por qué hubo golpe de Estado en Bolivia? Bueno, primero te felicito que le llames golpe de Estado, porque todavía hay mucha gente que en México no acepta que haya sido golpe de Estado. Sobre todo con la represión que ha habido en las últimas semanas. Sergio Sarmiento en Televisa dijo, eso no fue un golpe de Estado. Y si fue golpe de Estado, ojalá haya más golpes de Estado. Un comentario verdaderamente miserable. Ahora, ¿por qué? Se trata de intereses, antes que lo religioso puede ser el vehículo o la manera para presentar esto, pero se trata de intereses económicos, neocoloniales, neoliberales, y en este caso no podemos olvidar lo que ya todo el mundo está hablando, de que el combustible del siglo XXI es el litio, y tenemos que Bolivia tiene enormes cantidades de reservas de litio que se utilizan para las baterías, los carros eléctricos, etcétera. Entonces, además de eso, Evo Morales estaba resultando ser un mal ejemplo para Latinoamérica. Sin los criterios clásicos neoliberales, lograr lo que se supone que nos ofrecen los gobiernos neoliberales: crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, bajar la pobreza, analfabetismo. Todo eso, un indígena con otros criterios, sin abandonar por completo, evidentemente, la cuestión del capitalismo, etcétera, sí logra
hacer cosas que incluso otros países no hemos logrado, como México mismo del crecimiento económico. Entonces estaban ante una situación donde era un mal ejemplo, había que abatirlo, pero sobre todo también, y con el evangelismo del vicepresidente Pence de los Estados Unidos, desde Estados Unidos hacia Bolivia, le tenían ganas desde hace mucho tiempo y se venía planeando quitar a Evo Morales, y lo hicieron de esta manera que parece un poco la revolución de colores, pero que se puede convertir en un golpe duro si es que la presidenta Áñez, autoproclamada presidenta, no logra controlar la situación y en definitiva podamos ver próximamente que los militares tomen ya abiertamente, sin hipocresías, el control absoluto del país. Muy bien, una explicación secular, podríamos decir, una explicación profana, ¿no? Sí. Y ahora vamos a la parte sacro. ¿Por qué se justifica o por qué está este uso simbólico de lo religioso detrás de este golpe de Estado? Claro, mira, una de las lecturas, y Rubén lo explicaba bastante claro, el tema político y económico que se imbrinca en el tema boliviano. ¿Por qué aparecen los elementos religiosos? No surgen de la nada, han estado presentes, han estado latentes en la pugna, sobre todo en Bolivia, desde que llega Evo Morales con el tema de la reivindicación indígena, la Pachamama, todo este tema de los rituales indígenas, que fue muy incómodo, sobre todo a las élites blancas, empresariales, conservadoras, en Bolivia, en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba, en Sucre y demás. Entonces ellos se sentían un poco relegados y se veían como una afrenta frente a estos rituales, pero no incidía tanto en el aspecto político. ¿Por qué surge precisamente en el ámbito propiamente de este golpe de Estado, este golpe institucional a una presidencia legitimada, por supuesto que estaba ahí, y que aparecen estos personajes como la presidenta o Camacho, este santacruceño, poniendo la Biblia o hablando en nombre de Dios? Porque ninguno de los elementos, de los actores que estaban ahí, tenían la legitimidad política de asumir el poder y asumir el control político. Recurren al tema religioso precisamente en una legitimidad que no tienen, porque la presidenta no fue elegida ni siquiera por el Parlamento. Camacho representaba un grupo muy particular y recurren al tema, sobre todo religioso, para legitimar un control del Estado que en realidad no tienen de manera legítimamente política. Lo que llama la atención, y esto lo han discutido sobre todo colegas argentinos que dieron una clave interesante, Mariela Mosqueira, ¿por qué la Biblia y no un crucifijo o una virgen? La Biblia, los crucifijos y la Virgen María son elementos que están imbrincados con las tradiciones populares religiosas indígenas. La Biblia no. Oye, pero el crucifijo sí lo ha puesto la presidenta. Sí, pero ante los militares el crucifijo y ella. Claro, pero la primera imagen que entra es la Biblia, sí, no el crucifijo. Sí. Y ese es el punto de entrada de todos los elementos religiosos. Es decir, claro, que se demarca frente a lo indígena con ese símbolo. Con la Biblia particularmente. Y además lo dice explícitamente, es la Biblia que entra otra vez al palacio, la Biblia que entra al poder. Bueno, vamos a hacer un corte, regresamos en un momento y estamos analizando estos elementos religiosos que inciden o que han estado presentes en el golpe militar en Bolivia. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos a Sacro y Profano. Nuestro tema esta noche es lo religioso en el golpe de Estado en Bolivia. Siendo un país con leyes laicas, la presidenta Jeanine Áñez justifica los usos políticos de la Biblia y de la religión. Veamos en este video la respuesta frente a una constitución laica. Lo de volver la Biblia al palacio, ¿qué fue eso? Una manifestación de fe. Cuando Evo Morales entró a gobernar, él es un hombre ateo, entonces no quería todo lo relacionado con las iglesias y con la fe. Y nosotros somos unas mujeres de fe, los bolivianos somos personas de fe. Y para nosotros era de mucho significado que en el palacio esté la Biblia como una manifestación de reconciliación, además, entre bolivianos, pero como una manifestación de fe hacia Dios, a nuestra creencia. Todavía Bolivia es un estado laico, bajo la Constitución, ¿no? Pero es que eso fue una impostura.